Hablando con la verdad, hablando sin paradigmas. El podcast de Rompiendo Paradigmas. Bienvenidos nuevamente a este podcast Rompiendo Paradigmas, donde hablamos con la verdad y hablamos sin paradigmas. Hoy tenemos desde Panamá al profesor Simón Navarro, una persona que conozco de hace muchos años y que para mí es un privilegio que haya sacado un espacio para nosotros. Vamos a conocer un poquito al profesor Simón Navarro. Para empezar, quiero que sepan que él es youtuber y al final de este podcast, abajo voy a dejar todas las partes donde ustedes pueden localizarlo, las redes sociales, para que lo sigan también. El profesor Simón Navarro es miembro de varias asociaciones acá en Panamá, como OMPIME, Acrobin, Aldeas SOS, FANLIC, Fundación de Cáncer, Fundacáncer, Cruz Rojas. Y como si fuera poco, también tiene licenciatura en Administración de Empresas, tiene una maestría en Administración de Recursos Humanos y Gestión del Talento Humano. También tiene varios diplomados de Recursos Humanos, de competencia. Alcanzó un posgrado en Alta Gerencia y el de Docencia Superior, por lo cual lo otorga ser uno de los mejores profesores que tenemos en nuestro país. Bien, bienvenido Simón Navarro. Con este temazo que vamos a iniciar, que nos va a presentar, ¿por qué América Latina no avanza? Y usted se puede imaginar lo que viene esta información tan valiosa. Así que, Simón, bienvenido y cuéntanos, ¿por qué América Latina no avanza? Vamos, primero que todo, darle las gracias a la profesora Esther Sadín por este espacio que me está dando acá desde Panamá, hablando un poco sobre lo que tengo ese pensamiento, un pensamiento complejo que me lleva a la reflexión del porqué de las cosas y por qué no emanamos o emulamos proyectos o modelos exitosos de países del primer mundo. Porque nos pensamos que nuestra cultura, que nuestra forma de ser, que el panameño es así, que todas esas cosas que revierten en negatividad es lo que hace que nosotros sigamos en este mundo sin romper paradigmas. Entonces, creo que esta noche vamos a hablar de unos temas bien interesantes y sobre todo, ¿por qué no avanza América Latina? ¿Por qué no avanza? Básicamente. Sí. Y hay varias temáticas que podríamos comenzar a hablar. Sin embargo, quisiera hacer una reflexión antes de iniciar a explicar cada uno de los puntos que, por mi experiencia, he podido darme cuenta que está pasando. El número uno, que creo que no hay un orden en estas formas, Esther, no hay un orden del por qué uno es primero que otro. Creo que todos están amalgamados, todos están igualmente, son indispensables para que América Latina no avance. ¿Y por qué le digo que América Latina no avance? Porque Panamá, por ejemplo, Panamá, un país que tiene todas las condiciones para ser del primer mundo, tiene un canal que vendría siendo nuestro petróleo a nivel de posición. Tenemos una cantidad de recursos minerales que no son adecuadamente gestionados y hoy, con ustedes voy a hablar de un par de temas relacionados con esto, que a mí me apasionan y que me gustaría compartir con ustedes. Bien, mira, dijiste algo ahí que Panamá tiene muchos recursos para convertirse en países de primer mundo y también tenemos una de las apoyos, el sistema bancario, uno de los sistemas bancarios más amplios que tiene de América Latina. Definitivamente que hay muchas otras cosas que Panamá tiene. Sin embargo, voy a hablar un poquito de historia, ¿no? Okay. Como países que son actualmente de primer mundo, solamente en la Segunda Guerra estuvieron involucrados en tantas vicisitudes, como lo es Rusia, lo que es Alemania, Francia, Inglaterra, y que en estos momentos ocupan el primer lugar mundial. Pero esa es la parte que yo digo a veces que nos involucra a nosotros como ciudadanos de América Latina, que no hemos vivido momentos de incertidumbre grandes. Solamente hemos tenido una pandemia que viene en estos días a mermar un poco y que nos vino a dar un sacudón de que realmente las cosas no son tan fáciles como parecen. Sin embargo, estos países que acabo de mencionar han vivido guerras, han vivido vicisitudes, han vivido
pestes, y han vivido una serie de incertidumbres que lo han hecho de darse cuenta que realmente hay que ser diferentes. En América Latina hay un fenómeno que se va desde México hasta Cabo de Hornos. Si nos damos cuenta, cada país se ha ido involucrando mucho más al pensar de ese cambio que tenemos que hacer de personas. Yo siempre he dicho que el cambio de personas no te va a dar esa solución adecuada. El cambio de sentir, de forma de ser, es lo que le va a hacer a la gente ser diferente. Y yo me voy por el ejemplo que le estoy mencionando ahorita. Hay una cosa que se llama voluntad, que no existe en los gobiernos de América Latina. Vamos por partes. Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Honduras, Nicaragua, México, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, todos esos países, sus estructuras económicas no han crecido adecuadamente o sosteniblemente con tantos recursos que tienen. Y cada vez que se ha querido hacer una consolidación de estados, como lo quiso hacer Simón Bolívar, no surgió. Porque el poder político, el clientelismo y muchas cosas que fueron en esa época ya existían. Ya existía el clientelismo, ya existía qué hay para mí, ya existía me robo los recursos, ya existía el clientelismo, el nepotismo, ya todo existía de esa época. Nosotros fuimos los creadores en América Latina de eso. Dios. Entonces, ¿cómo vamos a querer que ahora todo el mundo con una varita mágica cambie su forma de ser y que ahora sean diferentes? Si nosotros prácticamente hemos desahuciado todo lo que es Centroamérica, Sudamérica, con todos los recursos que otros países del primer mundo, que si a mí me dan la potestad de ser un país del primer mundo y me dicen, extráeme los minerales, te doy todas las concesiones, coge, y dame 100 millones al año. Y yo sé que yo voy a hacer más de 1.500 millones al año por favor. Yo te digo, muerto la risa, porque ellos van a velar por sus beneficios de los ciudadanos de sus países de origen. Entonces hay un tema de voluntad que yo lo podría mencionar, que es el primer eslabón del no avance de un país. La voluntad de los gobiernos. Cada gobierno que entra no tiene voluntad para hacer las cosas. Entonces, el primer eslabón que le digo aquí, en un todo, estamos hablando de voluntad de lo que son los sistemas de Estado, los gobiernos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, lo que es fomentar la educación, fomentar la cultura de aprendizaje, valorar realmente a los educadores como se debe hacer y darle salarios cónsonos con ese aprendizaje que tienen que adquirir. Son algunos temas que de repente la gente no enmarca correctamente y se van a la diatriba y a la deriva que los profesores no están preparados o que los gobiernos son corruptos o el clientelismo, pero realmente la esencia va de nosotros mismos. Si cada uno de nosotros empieza a cambiar poco a poco, nos vamos a dar cuenta que vamos a ir moviendo entonces esos cimientos de menos corrupción, menos clientelismo, menos nepotismo y más avance educativo, más tecnología en las formas adecuadas. Esther, hay gente que se la pasa todo el día metido en internet, pero no haciendo negocios. Metidos en TikTok, en Reels, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y realmente, ¿dónde está el enfoque real de lo que es la tecnología? Es un tema importante que yo podría mencionar como uno de los eslabones que hay. Otro eslabón que existe dentro de este proceso y que tenemos que estar bien claros es el famoso y llamado clientelismo. Ese clientelismo que existe en esa cultura de América Latina. Y vuelvo y repito, que no estamos hablando solamente del país donde vivimos. América Latina tiene un problema grande de clientelismo. El porqué del clientelismo está muy enmarcado a la cultura y a la educación. Si yo sé que una persona me va a dar una bolsa de comida y me va a dar 5 bloques de cemento, eso no compra mi educación por 5 años, no compra mi bienestar por 5 años, no compra la salud por 5 años, no me compra ese beneficio que puedo tener como un jubilado en 5 años, no me va a beneficiar obras de infraestructura, carreteras, eso no me va a hacer nada. Entonces la gente, por la ignorancia que existe, por el bendito clientelismo, entonces no hacemos esos movimientos que tenemos que hacer
para darnos cuenta que cuando empecemos a valorar las cosas, entonces haremos un cambio trascendental. Y el clientelismo está inmerso en toda la política de toda América Latina. ¿Qué hay para mí? ¿Qué posición me vas a dar? Yo votaré por ti. Yo te voy a dar 20 personas más para que voten por ti y vamos a hacer todo, pero dame trabajo, quiero el ministerio, quiero tal cosa. Eso es lo que pasa en los países de América Latina. No hay una gestión por meritocracia, sino que la gente la contratan porque te debo. Y ese es un problema que hay ahorita mismo en América Latina, en estos momentos. Entonces podríamos decir que ese es un problema cultural de nosotros acá, que está ligado a la cultura, a la idiosincrasia de nosotros, de América Latina, del latino en sí. Que una lo vez podría... me dijeron a mí, Ajá. Una vez me dijeron a mí que quiénes fueron los que vinieron embarcados en la Pinta, la María y la Santa María. ¿Quiénes fueron los que vinieron embarcados? ¿Quiénes fueron los que trajeron realmente acá a la gente que no quería nadie? Algunos eran presos. Algunas eran personas que eran non gratum. Esas personas fueron las que tuvieron en los barcos. Entonces, a veces me dicen, pero ¿qué tú esperas si vinieron las personas que estaban acá? Eso estaba ya en su cultura. Y esa cultura fue trascendiendo a otras culturas. Entonces, no quiero pensar eso, Esther. No quiero pensar que ese elemento de nuestra generación es de América Latina enmarcada al colonialismo español, es lo que dio este resultado. Un resultado que parece algo como que hipotético. ¿Cómo es posible que un país con tantos recursos, países con tantos recursos como América Latina, estén viviendo estos momentos tan pobres, que tanta migración de personas que buscando el sueño americano, muriendo en las fronteras de los países, pasando páramo, como se dice acá en Panamá, por buscar un sueño que lo tiene el país del primer mundo, que toma nuestros recursos y los utiliza para ellos? Entonces, hay un tema muy coyuntural aquí, un tema de por qué pasan las cosas, y eso es uno de los elementos bien importantes, el clientelismo dentro del país y de América Latina. Porque lo que le estoy diciendo pasa en todos los países de América Latina, no solamente en Panamá, en todos. Y el tema de la corrupción, que está muy enmarcado a el clientelismo. Y ya sabemos qué es la corrupción. La corrupción es lo que le acabo de decir. Vota por mí, que hay para mí. La robadera en el blanqueo de capitales, lo que es el favoritismo en las concesiones, favoritismo en las aplicaciones para compra de productos de gobierno. Ahora que hubo la pandemia, había una serie de decretos que abrían el compás para que cualquiera viniera y comprara. Abrieron sociedades, abrieron tantas cosas que hay que investigar, porque yo, la verdad, no tengo los nombres exactamente, porque si no tuviera ya un proceso. Pero hay cosas que pasaron exactamente en la pandemia, hay cosas que pasaron que la gente como que olvida rápido. Sí, olvidan. Y más nosotros. Profe, la gente olvida rápido. Sí, los olvidan panameños. Rapidísimo. Fíjate que entonces, ligado a esto, dijiste también al inicio que parte de todo este problema de no avanzar correctamente está la educación. Yo siento que la educación se está convirtiendo en un negocio. Va a pagar el que tiene plata. Porque, por supuesto, que a todos los gobernantes prefieren tener un pueblo ignorante, literalmente hablando. Porque la educación de colegios estatales está muy decaída, muy mal. Mira, las estadísticas no lo evidencian. Mire, hay una situación real, y es que a nosotros, me incluyo, a mí, a Esther, a la mamá de Esther, al papá de Esther, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a los abuelos de Esther, a los abuelos de los abuelos de Esther, a muchas generaciones atrás de nosotros. Nos educaron con ese mental, esa forma de pensar. Estudia y ten buen trabajo. Así, servir. Entonces, lastimosamente, aunque yo esté diciéndolo en este momento, aunque mucha gente me diga, pero ¿cómo tú rompiste ese esquema para pensar diferente? Me eduqué. Al momento de educarme, hubo algo dentro de mi conexión neurológica que cambió mis cosas y mi forma de pensar. Eso es lo que le hace estudiar y prepararse. Las personas que no se educan van a seguir viviendo en ese mundo y no se dan cuenta que la apertura es mundial, que hay muchas posibilidades de hacer negocios y hacer cosas y vivir de una manera modesta y tranquila. Pero eso no se logra si uno no se educa.
Entonces, ¿qué es lo que quieren las sociedades, los imperios y los que son los gobernantes de los países del primer mundo y aquí los países de América Latina y los que son los que financian las campañas políticas? No quieren que la gente sepa, no quieren que la gente tenga pensamiento complejo, pensamiento crítico, que tenga puntos de vista. No quieren que la gente sea así, que sepa debatir. Que no analicen nada. Que no analicen nada, que sean solamente como corderillos, que todo lo que le dicen, vamos a responderle sí, yes man, así mismo. Y ese es el problema que hay en estos países. América Latina tiene ese problema, que la gente no reacciona ante lo que está pasando. Ve las cosas que pasan, ve situaciones de valores que son exponenciales, que en mi época yo sería inaudito ver una cosa como la que pasan por la televisión como si nada. Y yo me quedo con la boca abierta, pero ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que unos muchachos prefieran ver a un cantante cantar esa música que no se entiende nada a escuchar una buena música de un cantante que sepa cantar? ¿Cómo puede ser que la gente prefiera ver una película de un proyecto internacional para ganar dinero cuando hay muchas obras de teatro que se hacen con panameños que están haciendo cultura? Entonces, cuando yo veo todas estas cosas, yo me digo, wow, nos falta calle, profe, nos falta calle para poder ir mejorando. Y educarse, no, yo sé que usted lo vivió igual que yo, le abre uno el espectro de cómo ver las cosas de otro punto de vista. Parece mentira, dirán, no, porque ustedes son profesores y estudian más, pero tienen que estudiar más también entonces. Cierto. Porque esa es la única razón para poder hacer las cosas diferentes. Prepararse, estudiar y conocer realmente cuáles son las culturas económicas de los diferentes países, por qué a los países del primer mundo les va bien y a nosotros mal, por qué no imitamos los países del primer mundo, qué podríamos escoger de los países como Finlandia, Francia, Inglaterra, Portugal, países que les está yendo bien, ¿por qué no imitar esas acciones que ellos hacen para nosotros empezar a mejorar esa cultura del japonés? ¿Por qué no la imitamos? ¿Por qué no empezamos a hacer campañas para tener las calles limpias? Son cosas que no vamos a poder rehacer porque la gente no está educada. Muchas veces la gente no sabe por qué, la razón de qué cosa. Porque no le explican al niño que recoja el papel del piso. Le meten en la mano, le pegan y le dicen recoge eso y ya, pero no le dicen el por qué. Exacto, no hay la explicación. Yo siempre he dicho que cuando uno le dice al niño no, hay que darle la justificación de ese no, pero nuestra forma de cultura es decir, no, porque soy yo el papá o la mamá y aquí mando yo. Mira que quiero hacerte una pregunta que es para mí importante desde tu punto de vista. ¿Qué piensas? ¿El panameño, ayuda a panameño o el panameño no ayuda a panameño? Porque el panameño prefiere pagar, como tú dijiste, un concierto de cualquier extranjero antes que pagar por una inversión de un teatro que es nacional, de personas que están haciendo el esfuerzo y que hay mucho talento, que una capacitación, que adquirir algún conocimiento adicional. Yo he visto que algo se está dando también. ¿Qué opinas tú de ese fenómeno? Definitivamente que ese es un punto importante. Panameño no ayuda a panameño. Eso estamos claritos. Panameño, si puede hundirlo a su compatriota, lo hunde. Pero aquí vienen venezolanos y trabajan y se ayudan entre ellos. Llegan nicaragüenses y trabajan y se ayudan entre ellos. También le doy un saludo a los panameños que también hacen la diferencia. Y a los venezolanos que vienen aquí a trabajar. Y a los diferentes tipos de extranjeros que están aquí haciendo patria. Pero también hay que hacer mucho hincapié en que el panameño se involucra solamente cuando hay un beneficio personal de él. No es mancomunado. Y ese es el problema que tenemos. Por eso es que los judíos prosperan. Sí. Por eso es que los hindúes prosperan. Por eso es que los chinos prosperan. Por eso es que los árabes prosperan. Todas esas sociedades o esas culturas milenarias hacen la diferencia porque trabajan en equipo, trabajan en mancomunidad, hacen diáspora, están siempre unidos, apoyándose. Cuando ven un compatriota lo ayudan. Cuando ves tú un panameño en otro país, lo que dice, este está lavando dinero, haciendo cualquier cosa, menos pensando que ese panameño puede echar para adelante. Y cuando ese panameño se acerca a ti a saludarte, ya tú lo miras de arriba abajo y quién eres tú. Ese es el panameño, lastimosamente, me duele decirlo, pero eso es la mayoría de las veces que pasa. Entonces, la cultura va más allá de lo que estamos diciendo aquí.
El panameño normalmente no se ayuda. Ahora, hagamos la excepción. Hay algunos panameños que hacen la diferencia, pero no es la gran mayoría, lastimosamente. Lo que tenemos que incrementar es esa cantidad de panameños que hacen la diferencia. Es lo que pienso. No, gracias. De verdad, esto era algo que lo sentí que iba ligado a este tema porque esto es algo también en América Latina. Por lo menos yo me acuerdo estoy hablando hace casi más de 27 años, hace más de 30 años yo tuve que vivir en México una temporada y me di cuenta que México tenía un eslogan, México para los mexicanos. Y los mexicanos son bien nacionalistas. No sé ahora este tiempo cómo ha cambiado la industria. Hay muchas industrias de negocios que van ampliando y dando apertura a los extranjeros, pero siempre se mantiene esa parte, esa esencia de que primero busquemos para ver si hay algún mexicano que necesita una oportunidad de trabajo o si no, entonces ya entra el extranjero. Yo siento que también hay algo que hay que destacar, es la desigualdad. La desigualdad Claro que sí. existe en América Latina. Ese es uno de los puntos que yo tengo aquí después de educarse, y es la cantidad de endeudamiento que existe en un país. ¿Cómo vamos a hacer, primero que todo, un país potable y un país de inversión si los préstamos que pedimos al Fondo Monetario Internacional, al BID y a todas esas entidades gubernamentales son para saldar deudas? Y no establecemos un plan de acción para el retorno de la inversión de ese préstamo que se hizo. Entonces, ¿cómo un país no va a seguir endeudándose? Un país endeudado, lo puse yo aquí, no puede accionar. Y tenemos dependencia de los países del primer mundo y el Banco Mundial. Y el BID, y el Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos esclavizados a ellos. Entonces, un país con tantos recursos, con tantas concesiones que podría brindar adecuadas, con un crecimiento exponencial de un 5% para el 2023, y creciendo, pero con tanta desigualdad. Me da mucha risa lo que voy a decir, profesora, pero yo pude hacer este ejercicio. Me fui a la Gaceta Oficial y vi la primera Gaceta Oficial de Panamá, que fue en el año de 1903. Y en esa Gaceta Oficial nos separábamos formalmente de Colombia. Sí. Y las personas que estuvieron en esa firma de ese tratado o esa Gaceta que legislaba a Panamá como un país independiente, son las mismas personas que están ahorita liderizando el país. Los mismos apellidos. Todas las mismas personas. Es que no hay más gente que pueda hacer la diferencia en Panamá. Panamá tiene muchas ventajas, pero lo malo es que están los recursos solamente en 5 o 6 familias, que son las que dominan el país. Lastimosamente es la forma de visualizarlo y es lo que existe. Y todos ellos mismos saben. Si lo están escuchando el programa van a saber que es verdad. Es cierto, son es líderes. cierto. Es una gran verdad. Y son respetados para mí, y los respeto, porque han podido mantenerse en el tiempo, más de 100 años, liderizando al país. Pero así como ha liderizado el país, ya tenemos que darle una apertura a un relevo generacional realmente comprometido con un cambio del país. Un cambio de adentro hacia afuera. No que se ven bonitos los edificios y está hermoso el tornillo y todo es espectacular, pero tú caminas 3 cuadras y estás viendo calles negras, aguas negras, cerquitita de ahí, que eso parece imposible. Y eso no pasa solamente en Panamá, Esther, eso pasa en todos los países de América Latina. Yo los he visto, con mis propios ojos que he viajado, y los he visto. Entonces, el panameño ya tiene que sacudirse y saber que lo que viene ahora próximamente ya va a ser una decisión coyuntural que nos va a establecer el marco de cambios a partir del 2024. Es lo que podría yo decir en esa parte. Y la desigualdad, sabemos que somos el 5º país más desigual de todo el mundo, contabilizado. Entonces, imagínense por dónde andamos. Un país con malas equilibrio económico de las personas. Malísimo. Otra cosa que también... dígame, lo que iba a comentar con la desigualdad es que entonces, obviamente, por esa desigualdad, no existe en lo absoluto lo que es la equidad. O sea, esa palabra nunca es utilizada.
no tienen realmente claro lo que es el concepto y la importancia del mismo. Y obviamente aquí es que ni siquiera se menciona para qué. Si hay una desigualdad, sí que menos va a haber una equidad. Le voy a decir algo duro que va a sonar. Le voy a decir algo bien duro que va a sonar. Si nosotros tuviéramos el poder en estos momentos de agarrar toda la plata del mundo y dividirla equitativamente entre todas las personas del mundo, o sea, toda la plata del mundo, dividirla entre todas las personas del mundo, en menos de 7 años volvería a las personas que estaban con el dinero. De veras. ¿Sabe por qué? No. Porque la gente no sabe hacer dinero. La gente trabaja para hacer dinero. No agarra el dinero para que trabaje para ellos, como lo hacen las personas del primer mundo, que saben industrializar la plata. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que pasa. Entonces, la desigualdad se va a mantener. Pero solamente la única manera de que haya menos desigualdad es estando educados. Si estamos educados, si empezamos a hacer cosas diferentes, entonces vamos a hacer la diferencia. Una diferencia clara. Pequeñas acciones hacen grandes cambios. Pequeñas acciones. Comencemos poco a poco. No comencemos ya que de una vez vamos a hacer como los japoneses, vamos a hacer como los de Finlandia, vamos a hacer como los de Suiza. No. Vamos poco a poco. Vamos empezando a agarrar pequeños modelos de ellos. Y vamos a empezar a practicar. Ese sería, no quiero decir la palabra porque ese es un eslogan del otro partido que tuvo en el gobierno. Vamos a decir que eso sería una nueva forma de gobernar. Que agarraran los mejores ejemplos de los países del primer mundo y empezamos a adaptarlos acá. Oye, ¿qué hace Finlandia para la educación? Cambiamos el modelo educativo. No llevar tareas a la casa. Que los muchachos estudien en la escuela y que en las casas tengan la posibilidad de ya tener insertado un plan de acción cultural. Que el niño, si le gusta el deporte, que si le gusta tal cosa, se involucre en las escuelas en hacer este tipo de actividades para las personas. Si le gusta el teatro, si le gusta el fútbol, si le gusta el basquetbol, si le gusta el béisbol, se van enfocando en cuáles son sus mejores competencias de esos niños y que empezamos a hacer el modelo. Ese es el modelo de Finlandia, profesora. Ese modelo de Finlandia. Ellos no dan clase, ellos no dan tareas. Ellos llegan a la casa y empiezan a hacer actividades de piano, otras cosas que les guste. Y esos niños trabajan mucho mejor, van a la escuela felices porque no están atarugados de tanta tarea que les ponen los profesores, porque no llegan a cumplir con el contenido educativo. Por eso es que le ponen mucha tarea, porque los profesores dicen, no puedo dar más tareas, así que le voy a poner tarea para la casa, para que venga a resolver. Entonces, ese es el problema que también hay en la sociedad. Y es que el problema también es que aquí se cree que entre más tareas y más investigaciones, el estudiante va a producir más. Y muchas veces no es así. Lo que estás diciendo de Finlandia es cierto. Incluso el tiempo de las clases es absurdo a veces tener 2 horas y 15 minutos un estudiante, cuando después de la hora y 15 minutos ya la gente se va desconectando y ya están pensando en otra cosa. Y fíjate, también yo pienso que esto va muy arraigado a lo que son las cabezas de Estado, porque todo esto suena bonito, Simón, pero ¿qué pasa si las cabezas no entienden y no empiezan a hacer los cambios? Yo quisiera traer a un país aquí de un presidente que está haciendo unos cambios de verdad impresionantes y que yo te digo una cosa que me encanta porque me he dado cuenta que cuando tú llegas, es verdad, a veces ser tan disciplinado o tan arrogante, como le quieran llamar, o implantando bandera y ser fuerte, que pareciera una dictadura, pero después se va equilibrando, es Bukele. Es un país que no podemos, que es de Centroamérica, que siempre, hablando estadísticamente, Centroamérica está catalogada como dentro del sistema de cuarto mundo. Nosotros estamos de tercer mundo, pero ya este señor ha elevado El Salvador a un nivel que ¿quién no conoce a Bukele a nivel mundial? Yo creo que hasta Putin está mirando qué hace Bukele. Entonces, esa es mi pregunta. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros, teniendo mejores condiciones, no hacemos cambio? Porque el cambio lo podemos hacer el pueblo. Pero si las cabezas, acuérdate que el pescado se pudre primero por la cabeza. Y entonces, si no hace el cambio bien de arriba, ¿cómo podemos avanzar? Pero es que ya lo has dicho, lo primero que yo dije en esta entrevista es la voluntad.
no creas que no saben hacerlo, Esther. Lo que pasa es que están sus poderes económicos primero que la voluntad del pueblo. Dice que la voluntad emana del pueblo, pero el pueblo aquí está tomando malas elecciones, porque acuérdense que al final esas personas están puestas por el pueblo. Pero es que no hay mejores opciones, no hay opciones, no hay mejores opciones. Lo que pasa es que la gente... Menos, perdona, Simón, al menos que se haga un documento que diga, bueno, voy a cumplir todos estos parámetros, todas estas cláusulas y sacar el papel para cuando ya quitan las cosas, pero es que se les olvida lo que prometen. Entonces seguimos, nada más que cambia es la figura, la imagen. Y si existe el clientelismo dentro de las empresas, en los estados, va a ser igual. O sea, lo que va a pasar aquí en el 2024, que van a escoger una persona, eso va a ser un voto castigo. Ese voto castigo no va a repercutir los 5 años que vengan, más las deudas que ese gobierno castigo va a darnos a nosotros por 5, 15, 20, 30 años más. Nuevas concesiones que se están estableciendo con contratos leoninos que no ayudan en nada a mejorar los recursos de Panamá. Aquí tenemos una concesión que iba a ser un contrato adicional por 20 años más con una empresa que está extrayendo cientos de miles de millones de dólares al año y que solamente repercute en 375 millones para el Panamá. Es una burla. Eso es una burla. Entonces, ¿qué es lo que le quiero yo decir a usted, Esther? Que solamente nada más pensando en las concesionarias, y estamos enfocándonos solamente en la concesionaria de minera, un ejemplo, pero hay muchas más concesionarias. Hay 384 concesiones en Panamá activas ahorita mismo. Y que cada una de ellas, ¿quién la está fiscalizando? Y se hacen automáticas, porque si una concesión no se regulariza o no se ejecuta o el Estado no interviene para regularla, y pasa un tiempo prolongado, se automatiza, se renueva y se hace por el tiempo de la concesión inicial. Entonces, ¿qué está pasando en Panamá? Que hacen una serie de cosas que perjudican, ¿no? A un gobierno lo benefician porque ellos van a aprovechar su concesión, pero a un pueblo lo perjudican porque no tenemos los recursos, teniendo los recursos. Aquí en Panamá no se sabe. Y tampoco lo va a decir la concesionaria de extracción de minerales. Pero aquí hay minerales preciosos. Aquí hay esmeralda. Aquí hay cualquier cantidad de... Mira, hasta petróleo. Y yo lo voy a decir porque puede haber petróleo en Panamá. Venezuela tiene petróleo. Colombia tiene petróleo. Qué raro. Llegamos a la frontera de Panamá y ya no hay petróleo. Ahí ya se acabó el petróleo. Pero no hay la voluntad para la extracción de ese producto vital que nos ayudará muchísimo. Usted se imagina que encuentren yacimientos de petróleo en Darién. Usted se imagina eso. Pero no lo hace porque no hay voluntad. Es lo que lo dije al inicio. No hay voluntad. Bukele está haciendo un plan correcto. Que tiene sus fallas, puede ser en el tema de los derechos humanos. Puede ser. Pero ¿quiénes son las personas que él está metiendo en la cárcel? Pandilleros, gente que ha hecho estragos y ha hecho maldad a un país por años de años. Entonces, ¿por qué vamos a tener pleitesía con personas que hicieron eso? Eso es lo que está diciendo. No tengo que dar pleitesía con esas personas, que cumplan con sus condenas. Y vamos a ser categóricos con esas condenas para que se queden en las cárceles y aprendan que aquí no se puede hacer lo que les da la gana. En Panamá hacen eso y le caen todos lo que son los derechos humanos y nacen un pocotón de convenios de todo. Sí. No se hace nada. Ese es el problema que tenemos en Panamá. Otra cosa que yo le dije, yo le hablé de las concesiones, una cosa que también a nosotros nos afecta muchísimo es la cultura panameña, la cultura de nosotros como panameños. Y eso está amarrado a lo que yo le mencioné hace un ratito. Los países del primer mundo, ¿cómo trabajan? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo hacen las cosas? Me sale un amigo y me dice que fue a Japón y él se le quedó su cartera en un almacén. Él volvió al almacén y estaba la cartera en el mismo lugar. Él no podía creerlo. Él dice, ¿cómo es posible que yo me fui, agarré el metro? O sea, no sé cómo fue y regresé y estaba la cartera ahí. Él dijo que iba a ver para ver si se la habían agarrado, nada más para ver si la veía en las cámaras. Yo dije, ¿en cámara? Las cámaras del almacén. Ajá. Ahí estaba la cartera. La gente llegaba a ver la cartera y seguía. Nadie cogió la cartera.
La gente deja los paraguas en las paradas para que la otra persona la agarre y no se moje. No pasa nada. Aquí en Panamá, eso no puede pasar. Se desaparece por la cultura. Es lo que estoy mencionando, la cultura. La Sí. forma como ese pensar del panameño y de los países de América Latina, que no ven la cosa. Si algo está puesto ahí y tú no es tuyo, es de alguien. Déjalo ahí. Eso no lo hacen. Eso es un tema que tendríamos que trabajar muchísimo. Por ese tema también está muy arraigado a cómo piensa el panameño. Ese pensamiento que tiene el panameño de juega vivo. Y eso es Que valores, también, y eso es valores, y eso es dentro del núcleo familiar, que no podemos obviar, porque hay muchas cosas que también es obligación de que en la casa se debe aprender. Y a veces nos echan la bueno, responsabilidad a nosotros, los profesores, que tenemos que hacer y ayudar y volver, y nosotros no somos mamá y papá, somos docentes. así mismo es. Y otra cosa que también quería mencionar, no podemos generalizar que todo el panameño es así. Yo conozco gente muy honesta, con valores, personas que quieren ver un país diferente, personas que quieren hacer un cambio en el país, personas que saben que las cosas están pasando mal y saben que vienen cosas peores si las cosas no se arreglan ya. Esa persona le doy un aplauso. Pero esas personas que están haciendo mal, o sea, que saben que están haciendo mal, que reconocen, son botellas, son garrafones en los gobiernos. Gente que gana $3,000, $4,000 y no hace nada, nada más va a buscar su cheque en la quincena. Es una soberana sinvergüenza que está pasando en estos momentos. Yo no voy a decir nombre ni apellido porque ya voy a entrar en otro. Si digo nombre y apellido ya quedo involucrado. Pero sí sé que hay gente que no trabaja, nada más va a buscar la quincena, su cheque y ya. Entonces imagina $3,000 y no hace nada. $3,000 ganados, $4,000 sin hacer nada. No puede ser. Eso está pasando en Panamá. ¿Ya? Sí. Profe, ¿y qué piensa usted con el tema de los jóvenes? Somos docentes y nosotros escuchamos muchos comentarios, mucha tristeza entre los jóvenes. ¿Cuál es la esperanza que hay? Porque se están educando, pero ¿cuál es la esperanza real? Lo que pasa, profesora, es que los jóvenes van a las universidades y lo primero que le preguntas, porque yo le hago es, ¿qué tú viniste a hacer a la universidad? A ver, cuéntame. La prueba diagnóstica, la famosa prueba diagnóstica que hacemos todos los profesores, a Sí, los estudiantes el primer día. Y le hago la encuesta para que no sea tan categórica, sino que la hago solamente en encuesta. Le hago una encuestita corta y se la mando a su grupo de WhatsApp y ellos me responden ahí rápidamente y yo veo la estadística. Y le pregunto por un título, por un trabajo mejor, por ser emprendedores, porque mi papá me mandaron. Hay una serie de respuestas que me dan a ellos. Y la mayoría que se engloba en un 34, un 35% es porque quieren un título universitario. Entonces yo me pongo a pensar y ahí mismo respondo a esa respuesta. ¿Y para qué quieres el título universitario? Y vengo categóricamente y saco otras sobre preguntas sobre esa pregunta. Y me sale porque quiero un mejor trabajo. Entonces, ese es el problema que tenemos en América Latina. Que la gente trabaja por un trabajo. Y estudia por un trabajo. No estudia por ese aprendizaje. El diploma, se lo digo a los chicos después, el diploma es el resultado de lo que tú adquiriste durante esos años que estuviste. Unos años que no tienes que estar apurado. No tienes que hacerlo todo en 3 años y 8 meses. No tiene que ser así. Puedes aprender mejor, aprender bien, hacer las cosas bien, organizado. Ese es el tema que hay acá en la educación. Los muchachos no saben emprender. No saben qué es eso. Ellos nada más escuchan. Ah, sí, pero el emprendimiento, ¿qué es emprender? Comprar y vender cosas. No, va más allá, va bajo una cultura que no tenemos los latinos. Digo los latinos, estoy hablando de todos los países de América. Y lo peor de todo, el momento que llegas a emprender no te quieres formalizar, que ese es otro problema que hay, porque si tú no te formalizas en el emprendimiento, tú lo que vas a crear una comunidad de economía informal, que lo que no va a hacer es que va a abastecer de impuestos para pagar impuestos y poder mejorar infraestructura y cosas que queremos hacer. Los gobiernos no pueden producir si no se adquieren los impuestos. Y si la gente está en informalidad, es peor. Entonces, vamos más allá de eso. O sea, la cultura de la educación está arraigada a eso, a que la gente no sabe por qué está estudiando. Profesor. Lastimosamente es así.
un 35 o un 36%. Y solamente un 11 o 9% por ahí me contesta que quieren emprender. Eso es preocupante porque ese es nuestro relevo, profe. Ese es nuestro relevo generacional. Profe, le tengo otra noticia que hago en mis encuestas con mis estudiantes. ¿A quién de ustedes te gustaría ser profesor universitario? Y hubo en salones que me salió hasta 0%. Ah, Dios mío, imagínese. Eso sí es Dios, eso no me lo imaginaba. No me lo esperaba. Bueno, profe, yo hago esas encuestas rápidas cuando hago mi prueba diagnóstica los primeros días para saber más o menos sondeando a los muchachos. Y hay otras preguntas, ¿no? Enmarcadas a su educación, a lo que quieren estudiar, ¿no? Pero más enfocados, y hago la pregunta porque yo quiero saber quién quisiera ser docente cuando se prepare, pues. Profe, hay gente que son salones de 30 estudiantes y solamente 1 o 2 me dicen que quieren ser profesores. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que seguir dando clases nosotros ya viejitos, profe. Y después se quejan y que, pero es que está muy viejo para dar clase, pero si es que nadie quiere estudiar para ser profesor. Exactamente. Esto está muy bueno que lo hayas mencionado, porque es verdad. Y pues, ¿sabe por qué no quieren estudiar para ser profesor? Porque ellos dicen, es que yo tengo un familiar que es profesor, y dice que le pagan poco, dice que no sé qué, que lo tratan mal los estudiantes, no sé qué. Y yo no sé, hay que tener vocación para eso, me dice. Mis hijos me dicen, tú tienes que tener vocación, papá, porque yo nada más veo que son críticas, que no sé qué, que esto, que otro. Y yo no veo nada que te feliciten a ti por hacer una buena gestión. Hijo, hija, te digo, a mí me hacen eso. A mí me dan reconocimientos. Pero yo no me enfoco en las cosas malas que puedan hablar de mí. Yo me enfoco en las cosas buenas que hablan de mí. Por eso es que hay que hacer la diferencia. El momento que tú seas y encuentres lo que te gusta, ahí, más nunca vas a trabajar, que es lo que le digo a ellos. Pero si tú sigues quejándote por las cosas que tienes, o las cosas en ese orden de cosas, te vas a poner a ver nada más lo malo, y lo bueno está bien, pero tú nada más ves lo malo, entonces estamos mal. Tienes que reconocer las cosas buenas, y ahí es donde yo trabajo con ellos. Pero sí, profe, esa estadística me la dijeron en estos días y yo me caí, casi me voy de espalda con ahí en el salón. No podía creerlo, porque imagínense, si ellos no quieren estudiar, no quieren ser profesores, ¿quién va a ser profesor? Las máquinas, o ChatGPT. No puede ser. Mira, ese va a ser nuestro... quería aprovechar para que esto quede grabado públicamente y los oyentes lo escuchen, que el año pasado, un cuatrimestre, que estaba dictando la materia de comportamiento organizacional, ya como a la 5ª clase me dice, profe, usted me recuerda a un profesor que nosotros tuvimos. Yo sí, porque dice sí, porque usted es así chispa dinámico y él es así, aunque él le gana a usted un poco más. Yo, ¿cómo se llama ese profesor? Simón Navarro. Yo, que definitivamente ese hombre es lo máximo. Así que sí, para que escuchen sus hijos, sí hablan bien de usted. Y eso es lo que por lo menos nos motiva a continuar y hacer la diferencia. Y eso me encanta porque quiere decir que tanto como usted, como yo y como otros colegas, estamos haciendo la diferencia, estamos dando unas clases totalmente diferentes que los estudiantes se acuerdan. Y no es que hagan comparaciones, sino que se acuerdan y se sienten bien. Porque también de lo bueno que cuentan, también cuentan lo malo. Que eso para qué mencionarlo. Pero entonces esa es una satisfacción que realmente creo que vale la pena este comentario que quede en el aire y que lo escuchen porque de verdad, profesor, mi respeto y mi admiración porque usted está haciendo la diferencia a ese grupo. Y bueno, al final yo creo que alguien sí se va a inspirar a través de usted, de nosotros, y sí se va a convertir en profesor porque definitivamente no podemos seguir toda la vida dando clases. Yo le digo así, exactamente, yo le digo así, profesora. ¿De dónde nació un presidente de un país? Estuvo en un salón de clase como ustedes. Un ministro de Estado. ¿Dónde estuvo? En un salón de clase algún día. Todos esos expresidentes estuvieron en universidades y tuvieron que pasar por un profesor. Pero muchos de ellos hicieron la diferencia porque un profesor les marcó. Sí. Me gustaría ser uno de ellos. Es lo que les pido nada más. Llegar a marcarlo a ustedes para que se den cuenta que ustedes pueden ser mejores. Y no tienen que depender de una sociedad que te diga lo que tienes que hacer, sino que tú sepas, mediante tu pensamiento complejo y crítico, hacer las cosas bien. Y esa es la diferencia que hay que hacer.
que sepas debatir. Porque, profe, hay gente que debate, pero no tiene argumentos. Así no funciona. Uno tiene que debatir con argumentos. Si a mí me dicen, a mí no me parece eso, yo siempre les pregunto a mis estudiantes con respeto, les digo, dígame el por qué. Porque no me parece, profesor, entonces no estamos hablando claramente. Porque el no parecer o el parecer, eso no es una justificación para uno poder, o sea, echar para atrás y analizar nuevamente la situación. Pero si usted me dice y me argumenta con razón y peso y me dice el porqué de las cosas, yo voy a tener que tener una lógica y entender entonces su perspectiva o su punto de vista y yo puedo tomar una mejor decisión. Puede ser. O que cambie la decisión para que sea un poquito más amortiguante a tu acción. Pero entonces eso es lo que pasa, que mucha gente no tiene argumentos y ese es el problema que tenemos que tener con la sociedad. El panameño y los países de Latinoamérica no tienen argumentos, no saben debatir. Usted va a una marcha, profesora, y le pregunta a la gente, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están aquí haciendo huelga? Que no sabemos, pero ven. No sabemos, pero ven. Entonces, ¿cómo así? Tú no sabes lo que estás haciendo aquí, estás caminando con un poco de gente ahí con una bandera. Por favor, usted tiene que saber qué están haciendo aquí. Ah, pero usted no sé qué, no, yo no soy nada. Yo le estoy diciendo que si usted va a argumentar, tú tienes que tener base para lo que estás haciendo. Entonces, eso es lo que pasa en la sociedad, profe. Que la gente tampoco no sabe lo que hace. La gente se deja allá. Son como ovejitas. Sí. Son como ovejas. Entonces, mire el ejemplo que yo puse en estos días y le voy a decir que lo categorice. Ojalá que no lo escuchen los estudiantes. Posiblemente escuchen este programa. Pero en estos días yo hice un ejercicio o un experimento social con mis estudiantes. Y yo entré al salón de clases y yo tenía una maleta. Y la maleta era color gris. Y yo le dije a todos los estudiantes unánimemente que dijeran que yo le iba a hacer preguntas a ellos y voy a decir que la maleta es chocolate. ¿Ok? Y voy a hacerle la pregunta a todos. Y todos van a decir que es chocolate. La persona que entre de última no se va a dar cuenta de lo que acabo de decir. Profe, y así fue. La persona llegó y que buena, llegó un poco tarde. Le dije que sí, disculpe, profesor, no toma asiento, vamos a seguir la clase. Y yo seguía hablando, y el muchacho se estaba empoderando de la clase y estaba haciendo sus anotaciones. Yo lo veía así de reojo. Yo estaba hablando y en ese momento digo, bueno, y así como podemos visualizar cosas en la vida como esta maleta chocolate, así tenemos que ver las cosas de la manera como es correcta. Y yo disimuladamente veo la cara del muchacho y mira la maleta, ¿no? Se le queda mirando la maleta. Y después se quita los lentes y hace así. Y mira la maleta. Buenísimo. Y yo para categorizar eso le digo, a ver, ¿de qué color es esta maleta? Dígame el color de la maleta. Y le empecé a preguntar a uno por uno. Y todo el mundo decía chocolate. Todo el mundo decía chocolate. Y llegó a las manos de él. Y yo le digo, a ver, dígame usted, señor Eduardo, no me acuerdo el nombre. ¿Qué color es esta maleta? Él dice que chocolate. La maleta es gris. ¿Qué le quiere decir con esto, profesora? Este ejercicio que yo hice al final de una materia que se llamaba la empresa y sus aspectos económicos, es que nosotros, no es que hizo mal el muchacho, sino que se dejó llevar por el sistema. Y el sistema le decía que era la maleta chocolate. Pero como no quería argumentar porque vio que todo el mundo estaba enfocado, aceptó que era chocolate. Entonces, el ejercicio o la enseñanza que yo quise adquirir en este ejercicio que hice es que nosotros somos como borregos, que si las personas hacen una cosa, todo el mundo se va en esa misma línea. Y ese es el error que tenemos nosotros, todos los latinoamericanos, que hacemos las cosas que todo el mundo nos profeta. Si eso es así, vamos a hacerlo así. ¿Por qué? No preguntamos el por qué, sino que lo hacemos. Y ese es el error más grande que podemos cometer nosotros, primero, como ciudadanos, y segundo, como personas pensantes, que somos el único ser pensante. Y tenemos que hacerlo bien, pero no lo hacemos bien. Porque miren este efecto. Y ese efecto lo he hecho con otros salones y ha salido lo mismo, profe. Me acuerdo una vez una estudiante sí me dijo, profe, disculpe, pero esa maleta no es verde, esa maleta es gris. Yo dije, ¿usted está segura? Pero eran poquitos estudiantes, por eso no cayó. Pero si hubieran sido muchos estudiantes, la mayoría caen. Porque es eso, es el impacto de hacer como la diferencia. Y yo le preguntaba categóricamente y me decían, chocolate. Pero es lo que le digo, profe, eso es el efecto manada que afecta a la sociedad. Y ¿sabe qué es lo triste, profe? Que a veces
se van hasta personas que están educadas, pero por ese efecto, ok, yo la veo chocolate, es chocolate, y aunque por dentro saben que no es y que tienen la razón, pero se quedan callados, entonces ahí es donde no estamos haciendo la diferencia, porque no hay valentía para hablar. Porque la persona piensa que no tiene argumentos. Y ya yo tenía mi patrón, profe, para decirle por qué decía usted eso. Usted me está debatiendo a mí. Y la muchacha yo le iba a poner así como nerviosa. El muchacho, era un muchacho. Y no le quise hacer eso porque ya me di cuenta que dijo que era chocolate. Pero se da cuenta que si yo me hubiera parado firme, él dice que en verdad es chocolate. El que me contradijo, yo le hubiera podido argumentar que eso no es chocolate. Usted está viendo mal, tiene daltonismo, usted es daltónico. Y yo le hubiera podido argumentar y se lo cree. Porque eso es lo que pasa en la sociedad. Nos enseñan a ser personas que somos trabajadores. Tenemos que trabajar en una línea, que la sociedad nos tiene en un círculo que tenemos que manejarnos. No podemos ser expresivos, no podemos ser únicos, tenemos que ser iguales a todos los demás, tenemos que cumplir con las cosas que dicen. La libertad de cátedra también está estructurada en base a un concepto. La libertad de cátedra es lo más rico que hay para un docente, porque podemos hacer muchas cosas y cumplir con el propósito, profe. Y así que los estudiantes aprendan de otra manera, que es lo que se tiene que hacer. Entonces, creo que lo que estamos hablando se enfoca a mucho a la educación, a esa cultura latinoamericana y también al efecto del clientelismo y el nepotismo que existe en los gobiernos. Creo que por ahí podríamos arrancar, y ahí incluimos la corrupción, ¿no? Que siempre está por los tentáculos por todos lados. Pero sí, esos son algunos elementos que nos podrían ayudar a mejorar, que ya sabemos que existen, pero eliminarlos de la ecuación nos ayudaría muchísimo a ser mejores ciudadanos. Excelente, profe. Fíjense que de este comentario me lleva también a lo que puede ocurrir dentro de las empresas, de que cuando ya usted ve a un empleado que defiende sus derechos, entonces lo llaman, es un empleado peligroso, es un empleado rebelde, no sigue instrucciones. Entonces, realmente esto, culpable, ¿quiénes? Lo que usted ha dicho, el clientelismo, la cultura, la educación, o simplemente no tenemos argumentos para defender nuestra posición. Lastimosamente, profesora, existe un tema, es que muchos de los que se van a graduar, ya sea de recursos humanos o todas las carreras que nosotros podamos dar alguna materia, van a tener que aceptar lo que ofrece la empresa, la institución. No va a poder hacer cambios coyunturales, porque hay un presupuesto, ya hay un sistema que existe, y tú al entrar ahí chocas duramente. Lo que tiene que hacer los cambios poco a poco. Ese poco a poco podríamos ponerlo como a ese novio que tenía una maña y que tú eras su novia y que poco a poco fue dejando esos hábitos que no eran adecuados. Así mismo lo comparo con la empresa. Tú tienes que ir poco a poco, no puedes ir cambiando todo de la noche a la mañana, porque se va a notar. Si haces cambios tan rápido, la gente se da cuenta y llega a las grandes esferas. Y la gerencia dice, oye, párame ese que está hablando muchas cosas ahí, está inventando mucha locura, páramelo ahí. Pero si vas poco a poco, porque tú no eres el dueño de la empresa, cambiando una cosa por acá, otro mes otra cosa, y vas poquito a poquito. Se va la gente acostumbrando a esa parte del deshielo que dicen para uno poder entonces hacer la cosa mejor. Porque tú no puedes cambiar de la noche a la mañana un sistema que ya está estructurado, un sistema que ya siempre se ha utilizado así. Si quieres cambiar la mentalidad o la cultura o reorganizar la empresa de una manera innovadora, tienes que hacerlo poco a poco. Yo siempre lo he dicho así. Ustedes no lleguen allá y que vamos a hacer esto. No, porque te vas a quemar. Te vas a quemar. Tienes que ir poco a poco. Un día haces esto, un día haces el día del tal, un día vamos a hacer un taller de cuerdas, un día vamos a hacer tecnología, vamos a hacer un video educativo, vamos a explicarle los sábados de capacitaciones al personal. Vas poco a poco. Y cosas que no cuesten dinero, que se pueden hacer de manera orgánica. Y después empiezas a hacer las capacitaciones que sea un poquito más, que tengas que invertir, y le dices el por qué a las empresas que quieras hacer eso. Va a tener un efecto. Y ahí está la clave. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Se quema, profe. La gente se quema en las empresas, por eso mismo. Y eso pasa por todas las empresas. Somos profesores que cumplimos con nuestro propósito, pero no les explicamos esa partecita,
que es la importante. Sabemos que allá afuera es diferente que en las universidades. Allá afuera es diferente. Allá afuera es la selva de cemento, como le digo yo. Pero esa selva de cemento podemos ir acondicionándola poco a poco. Para ir cambiando. Imagínense, si nosotros cambiamos la cultura de la empresa, vamos mentalizando la cultura de la sociedad y vamos haciendo pequeños cambios. Que esos cambios pareciera que solamente fueran en la empresa, pero se van permeando hacia la familia y a los valores de sus hijos y a los hijos de los hijos. Y ahí se va generando lo que queremos hacer como sociedad. Así, pero poco a poco. Me gusta. Y antes de terminar, profe, la última pregunta. ¿Qué considera usted? ¿Qué fenómeno está ocurriendo que dentro de nosotros los latinos, cuando vamos a hacer migraciones, nos vamos para otro país de Latinoamérica? Que muchas veces creemos que va a haber soluciones. Los resultados, pues, que cada uno sabrá. Pero yo veo que ese fenómeno se da. Veo pocos latinos que se atreven a irse, como decimos, a cruzar el charco, a irse a otros continentes. En base a su experiencia y su conocimiento, ¿usted qué piensa por qué el latino emigra solamente a otro país latino? Que a veces no está ni, vamos a pensar que no está ni, puede que esté un poquito mejor en condiciones. Profe, si se da cuenta, la gente que tiene la gallardía, la valentía de irse para otros países, son personas que la están pasando mal económicamente en su país. Como nuestros amigos vecinos venezolanos que la están pasando mal allá. Algunos lugares de Colombia que también la están pasando mal. Ecuador, que hay un problema de seguridad grandísimo. Ecuador y Perú. Entonces, esa gente migra a países, por ejemplo, hay mucha migración que es a pie, esa migración de a pie que existe. Y, profe, usted no sabe, pero hay una estadística enorme de personas que pasan todos los días por la frontera de Panamá con Colombia y la frontera de Panamá con Costa Rica. Cantidades industriales de personas que pasan. O sea, la gente de la Cancillería no nos dice la cifra exacta de inmigración, pero son cientos de personas que pasan todos los meses por esas fronteras, buscando el famoso sueño americano. Pero el panameño en sí, vamos a poner el ejemplo del panameño y otros países como Costa Rica, otros países como Chile, otros países como Brasil, la migración no es tan fuerte. Sí, pero países como Nicaragua, fíjense, mira este análisis, esta catarsis que estoy haciendo, pero países como Nicaragua, como Venezuela, Colombia toda la vida ha migrado a Panamá y a Estados Unidos. Colombia toda la vida, yo creo que éramos la Gran Granada, siempre han migrado. Pero todos esos países tienen problemas políticos grandes, coyunturales, donde está inmerso la corrupción en cantidades industriales. Entonces, si ya sabemos cuál es el problema, ¿por qué no solucionamos? Esa es la pregunta que yo me hago. Si ya sabemos cuál es el problema, ¿por qué no solucionamos? Si sabemos que esos países que tienen grandes migraciones tienen un problema coyuntural, ¿por qué no se hace un arreglo a ese problema coyuntural y el pueblo reacciona? Por la falta de educación, profesor. Eso es. Todo redunda en la falta de educación. Ese es el enfoque que tendríamos que darle nosotros como docentes y las personas como panameños y latinoamericanos, que tenemos que educarnos más, ser más resilientes, pero a la vez ser enérgicos en nuestras decisiones. Tomar nuestro punto de vista, no el que nos dicen. Escoger la maleta gris, no la maleta chocolate. Es lo que le puedo dar como reflexión, profesor. Me encantó. Me quedo con esa reflexión. Realmente un pensamiento bien profundo que realmente lo pone a uno a analizar de que tenemos que aprender a tener más allá. Es más, esto es una reflexión que decía San Agustín, tenemos que aprender a ver más allá de lo que los otros ven, y no es por el hecho de que todos decían, es que me encanta ese ejemplo de la maleta, que todo es chocolate, pero si yo estoy viendo que ese es otro color, yo lo voy a decir. Entonces, yo siento que sí, definitivamente hay mucho que como docentes, como profesionales de la educación, tenemos mucho que aportar. Y ya le digo, usted está haciendo una gran diferencia y a mí me encanta siempre decir las cosas positivas y creo que tiene una gran responsabilidad, Simón Navarro, de continuar en este mundo de la educación para poder abrirle la mente a los chicos, para que también entiendan que hay que atreverse,
que no solamente hay que tener ese argumento para poder defender sus propios derechos a futuro, sino es porque ellos van a ser la generación que nos va a reemplazar. Y si no le damos esas herramientas y esa fortaleza y carácter, ¿qué vamos a esperar entonces? Esto es peligroso. Esto es de mucho cuidado y de conciencia, porque entonces vamos a tener una generación débil, miedosa, que la pueden mover en masa para allá, para acá. Así es. Profe, no quiero decirlo muy alto, pero podrían ser los futuros robots si no reaccionan. Sí, exactamente. Exactamente. Y cierro con esto, profe. Ay, no. Me mató con eso, pero es una verdad, profe. Y hay que hacer algo. Tenemos que seguir trabajando. Y yo creo que estos programas y todos estos comentarios positivos que le he dicho de los estudiantes es suficiente para seguir inspirándonos, para seguir continuando y seguir apoyándolos y también que ellos se motiven, que no tengan miedo, que sí se pueden hacer los cambios, pero que hay que ser unidos como otras comunidades que usted mencionó y tenemos que aprender. Aprendamos de esas comunidades que lo hacen bien y que han sido por siglos exitosos. Bueno, profesor Simón, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Qué temazo de verdad. Gracias eternamente porque siempre usted aportando conocimiento y experiencia. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias también por su espacio, por darme esta oportunidad de poder compartir con los estudiantes. Y bueno, que se vea a nivel internacional, para mí es coyuntural e importante. Y bueno, ojalá que quede algo. Decimos que quede un 10% de lo que hablé, cumplí con la labor. Exactamente. Y gracias a toda la audiencia también por escucharnos. Y estoy seguro que se llevaron más que una reflexión, sino también conocimientos profundos. Muchas gracias, profesor. Hasta pronto. Gracias a usted. Chao. Bye. El podcast de Rompiendo